Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Una cuerda es un útil imprescindible que todos conocemos. Las cuerdas se elaboran con hebras de tela, plantas, alambre u otros materiales, cada uno de ellos torcidos o trenzados entre sí. Curiosamente, hay materiales bastante corrientes que se pueden entretejer y llegar a ser excepcionalmente fuertes. Así, conectar y unificar eficazmente materiales ordinarios pueden producir un objeto extraordinario. Al igual que una cuerda adquiere su fuerza al entrelazar muchas hebras individuales, el Evangelio de Jesucristo brinda la más grandiosa perspectiva de verdad y ofrece las más ricas bendiciones a medida que prestamos atención a la admonición de Pablo de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. De manera importante, esa reunión vital de la verdad se centra en el Señor Jesucristo, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Ruego que el Espíritu Santo nos ilumine a cada uno de nosotros mientras sopesamos cómo el principio de reunir todas las cosas en Cristo se aplica de formas prácticas a aprender y vivir su Evangelio restaurado en nuestra vida diaria. Vivimos en una época singular y de revelación en la Iglesia restaurada de Jesucristo. Los ajustes históricos que se han anunciado hoy tienen solamente un propósito global: fortalecer la fe en el Padre Celestial y su plan, y en su Hijo Jesucristo y su expiación. El horario de las reuniones dominicales no se acortó simplemente. Más bien, ahora tenemos oportunidades y responsabilidades de manera individual y como familias para utilizar nuestro tiempo a fin de mejorar el día de reposo como delicia en casa y en la iglesia. En abril, no solo se cambió la estructura organizativa de los quórumes del sacerdocio, sino que se dio énfasis y fuerza a una manera superior y más sagrada de ministrar a nuestros hermanos y hermanas. Al igual que las hebras trenzadas de una cuerda constituyen un útil, potente y duradero, todas estas acciones interrelacionadas forman parte de un esfuerzo unificado para alinear mejor el enfoque, los recursos y la obra de la Iglesia restaurada del Salvador con su misión fundamental: ayudar a Dios en su obra de llevar a cabo la salvación y la exaltación de sus hijos. Por favor, no se centren principalmente en los aspectos logísticos de lo que se ha anunciado. No debemos permitir que los detalles de procedimiento oscurezcan las razones espirituales supremas por las que se hacen estos cambios ahora. Es nuestro deseo que la fe en el plan del Padre y en la misión redentora del Salvador aumenten en la tierra y que se establezca el convenio sempiterno de Dios. Nuestros únicos objetivos son facilitar la conversión continua al Señor y amar de manera más completa y servir más eficazmente a nuestros hermanos y hermanas. A veces, los miembros de la Iglesia segmentamos, separamos y aplicamos el Evangelio en nuestra vida, creando largas listas de temas específicos para estudiar y de tareas que cumplir. Pero ese enfoque potencial podría limitar nuestro entendimiento y nuestra visión. Debemos tener cuidado porque el enfoque farisaico, basado en listas de tareas, puede evitar que nos acerquemos más al Señor. El propósito y la purificación, la felicidad y el gozo, y la conversión y protección continuas que vienen de entregar nuestro corazón a Dios y de recibir su imagen en nuestros rostros, no se pueden obtener solo con efectuar y tachar de la lista todas las cosas espirituales que se supone que debemos hacer. Más bien, el poder del Evangelio del Salvador para transformarnos y bendecirnos fluye al discernir y aplicar la interrelación entre su doctrina, sus principios y sus prácticas.
Solo si reunimos todas las cosas en Cristo, centrándonos con firmeza en Él, pueden las verdades del Evangelio actuar sinérgicamente para ayudarnos a ser capaces de lo que Dios desea que lleguemos a ser y perseverar valientemente hasta el fin. El Evangelio de Jesucristo es un tapiz bien coordinado y entretejido. Cuando aprendemos las verdades reveladas del Evangelio y las entrelazamos, somos bendecidos con una valiosa perspectiva y una mayor capacidad espiritual por medio de ojos que pueden ver la influencia del Señor en nuestra vida y oídos que pueden oír su voz. Y el principio de reunir todas las cosas en Él nos puede ayudar a cambiar las tradicionales listas de tareas por un todo unificado, integrado y completo. Permítanme darles un ejemplo tanto doctrinal como de la Iglesia de lo que estoy sugiriendo. Primer ejemplo. El cuarto artículo de fe es uno de los más grandes ejemplos de cómo reunir todas las cosas en Cristo. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son, primero, fe en el Señor Jesucristo; segundo, arrepentimiento; tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados; cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. La verdadera fe se centra en el Señor Jesucristo, en Él como el Hijo divino y unigénito del Padre, y en Él y en la misión redentora que Él cumplió. Porque Él ha cumplido los fines de la ley y reclama a todos los que tienen fe en Él. Y los que tienen fe en Él se allegarán a todo lo bueno. Por tanto, Él aboga por la causa de los hijos de los hombres y mora eternamente en los cielos. Ejercer fe en Cristo es confiar y depositar nuestra confianza en Él como nuestro Salvador, en su nombre y en sus promesas. La primera y natural consecuencia de confiar en el Salvador es arrepentirse y alejarse del mal. Al ejercer fe en el Señor, de manera natural nos volvemos hacia Él, venimos a Él y dependemos de Él. Por tanto, el arrepentimiento es confiar en el Redentor y contar con que Él hará lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe confiar íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar, porque solamente por medio de los méritos y misericordia y gracias del Santo Mesías podemos llegar a ser nuevas criaturas en Cristo y al final regresar a la presencia de Dios y morar con Él. Las ordenanzas del bautismo por inmersión para la remisión de los pecados requiere que confiemos en Él, dependamos de Él y lo sigamos a Él. Nefi proclamó: sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo, sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador y descendiendo al agua, según su palabra, he aquí, entonces recibiréis el Espíritu Santo. Sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. La ordenanza de la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo requiere que confiemos en Él, dependamos de Él, lo sigamos a Él y marchemos adelante en Él y con la ayuda de su Santo Espíritu. Como Nefi declaró: y ahora bien, por esto sé que a menos que el hombre persevere hasta el fin, siguiendo el ejemplo del Hijo del Dios viviente, no puede ser salvo. El cuarto artículo de fe no solo señala los principios y las ordenanzas fundamentales del Evangelio restaurado. Más bien, esta inspirada declaración de creencias reúne todas las cosas en Cristo. Confiar en Él, depender de Él, seguirlo a Él y marchar adelante con Él, incluso en Él.
Segundo ejemplo, ahora deseo describir cómo todos los programas y las iniciativas de la Iglesia se reúnen en Cristo. Se podrían presentar muchos otros ejemplos, solamente usaré unos cuantos. En 1978, el presidente Spencer W. Kimball dijo a los miembros de la Iglesia que debían aumentar la fortaleza de Sion en todo el mundo. Aconsejó a los santos que permanecieran en su tierra natal y establecieran estacas fuertes, reuniendo a la familia de Dios y enseñándoles las vías del Señor. Después, señaló que se construirían más templos y prometió bendiciones a los santos donde quiera que vivieran en el mundo. Al aumentar el número de estacas, se intensificó la necesidad de que las casas de los miembros se convirtieran en lugares donde los miembros de la familia les gustara estar, donde pudieran enriquecer su vida y encontrar amor mutuo, apoyo, aprecio y aliento. En consecuencia, en 1980, se agruparon las reuniones dominicales en un bloque de 3 horas para volver a enfatizar la responsabilidad personal y familiar de aprender, vivir y enseñar el Evangelio. Este énfasis en la familia y el hogar se reafirmó en La Familia, una proclamación para el mundo, presentada por el presidente Gordon B. Hinckley en 1995. En abril de 1998, el presidente Hinckley anunció la construcción de muchos templos pequeños, acercando así las ordenanzas sagradas de la casa del Señor a personas y familias santos de los últimos días en todo el mundo. Y este incremento de las oportunidades de crecimiento y desarrollo espiritual se complementaron con el correspondiente incremento de la autosuficiencia temporal mediante la introducción del Fondo Perpetuo para la Educación en el año 2001. Durante su administración, el presidente Thomas S. Monson exhortó repetidamente a los miembros a ir al rescate e hizo hincapié en cuidar de los pobres y necesitados como una de las responsabilidades divinamente establecidas de la Iglesia. Continuando con el énfasis en la preparación temporal, en 2012 se implementó la iniciativa de los servicios de autosuficiencia. En los últimos años, se ha hecho hincapié en los principios fundamentales sobre cómo hacer del día de reposo una delicia en el hogar y en la iglesia, todos los cuales se han reforzado, preparándonos así para el horario dominical de las reuniones que se han anunciado en esta sesión de la Conferencia General. Y hace 6 meses, los quórumes del sacerdocio de Melquisedec se fortalecieron y alinearon más eficazmente con las organizaciones auxiliares para lograr un enfoque más elevado y sagrado a la administración. Mis hermanos y hermanas, creo que la secuencia y el momento en que se ha llevado a cabo estas acciones a lo largo de varias décadas nos pueden ayudar a ver una obra unida y completa, y no solo una serie de iniciativas independientes y aisladas. Dios ha revelado un modelo de progreso espiritual para las personas y las familias mediante ordenanzas, enseñanzas, programas y actividades que se centran en el hogar y cuentan con el apoyo de la Iglesia. Las organizaciones y los programas de la Iglesia existen para bendecir a las personas y a las familias y no son un fin en sí mismos. Ruego que podamos reconocer la obra del Señor como una gran obra mundial que cada vez más se centra en el hogar y cuenta con el apoyo de la Iglesia. Sé y testifico que el Señor está revelando y que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Comencé mi mensaje resaltando la fortaleza que se crea cuando hebras individuales de material se retuercen o se trenzan en una cuerda. De forma similar, les prometo que será evidente un aumento en la perspectiva, el propósito y el poder al aprender y vivir el Evangelio restaurado mientras nos esforzamos por reunir todas las cosas en Cristo. Todo en Él. Todas las oportunidades y bendiciones de consecuencia eterna se originan, son posibles y tienen un propósito gracias al Señor Jesucristo y perduran por medio de Él.
Como testificó Alma, no hay otro modo o medio por el cual el hombre puede ser salvo, sino en Cristo y por medio de Él. He aquí, Él es la vida y la luz del mundo. Con gozo declaro mi testimonio de la divinidad y de la realidad viviente del Padre Eterno y de su Hijo amado, Jesucristo. En nuestro Salvador encontramos gozo y en Él encontramos la certeza de la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.